Gil-galad, Alto Rey de los Elfos Noldor, es uno de esos personajes que Tolkien nunca terminó de ubicar, porque si bien conocemos cuál fue el final de su historia, no sabemos del cierto cuál fue su origen. Tolkien escribió 3 orígenes distintos para Gil-galad, todos ellos incompatibles entre sí, que su hijo Christopher nos explicó en los diferentes volúmenes de la historia de la Tierra Media. En un primer momento, Tolkien pensó que Gil-galad era hijo de Finrod Felagund, quien se había casado con una elfa llamada Meril y que lo llamaban Gil-galad, que significaba luz de las estrellas, debido al resplandor de sus ojos. Según este origen, Gil-galad vivió en Nargothrond, pero su padre lo envió junto con su esposa a los puertos de las Falas en una fecha incierta, que se encontraba entre la Dagor Bragollach y la historia de Beren y Lúthien. No obstante, más tarde surgió la idea de que Finrod Felagund no tenía esposa, porque había amado a una elfa Vanya llamada Amarie, que se había quedado en Aman. Así pues, en una nota tardía escrita a lápiz, Tolkien puso que Gil-galad era hijo de Fingon, y que cuando Fingon se convirtió en rey tras la muerte de Fingolfin, envió a Gil-galad a los puertos. Ese fue el origen que adoptó Christopher Tolkien para ponerlo en el Silmarillion publicado. Si bien, mucho más tarde, él mismo admitiría que eso fue un error, porque Tolkien en realidad pensó en Gil-galad como hijo de Fingon durante un tiempo efímero, y no fue la última concepción que tuvo sobre él. El tercer y último origen de Gil-galad que escribiría Tolkien antes de morir nos indica que era hijo de Orodreth, quien a su vez era hijo de Angrod y por tanto sobrino de Finrod. Según este origen, Gil-galad era hermano de Finduilas y se le llamaba Artanaro y Rodnor, y fue su madre, una dama Sindarin del norte, quien le llamó Gil-galad. Tolkien escribió que Gil-galad vivía en Nargothrond, pero que consiguió escapar a la ruina de la ciudad y con el tiempo llegó a la desembocadura del río Sirion, donde se convirtió finalmente en el rey de todos los Noldor, pues era el último descendiente varón de Finwë, con excepción de Elrond el medio elfo. Junto a toda esta información, Tolkien también escribiría que otro nombre de Gil-galad era Ereinion, que significa vástago de reyes, y que en Sindarin se le llamó Gil-galad, estrella de resplandor, en referencia al yelmo, a la malla y al escudo cubierto de plata y con estrellas blancas que brillaban desde lejos como una estrella a la luz del sol o de la luna y podía ser visto por los ojos de los elfos a una gran distancia cuando estaba sobre una colina. Como conclusión, lo único que podemos sacar en claro de todos estos 3 orígenes distintos es que Gil-galad estuvo en Beleriand durante la primera Edad del Sol, y no sabemos si nació allí o si había nacido antes en Aman, bajo la luz de los 2 árboles, y había viajado por el Helcaraxe hasta Beleriand. Al término de la Primera Edad, tras la muerte del rey Turgon de Gondolin, Gil-galad fue proclamado Rey Supremo de los Noldor en la Tierra Media. Del Silmarillion podemos sacar que Círdan estuvo con Gil-galad y en parte debió de ser como un padre para el joven rey, y ambos se instalaron en la isla de Valar, donde construyeron un refugio para todos aquellos elfos que pudieran llegar hasta el mar. En la tercera matanza de elfos contra elfos, que llevaron a cabo los hijos de Fëanor contra el pueblo de Arendil y Elwing, Gil-galad y Círdan no llegaron a tiempo para ayudar, y fue tal la ruina del ataque que los pocos supervivientes se unieron a ellos en la isla de Valar, abandonando sus refugios en la desembocadura del río Sirion. Finalmente, tuvo lugar la Guerra de la Cólera, en la que Gil-galad y los suyos pudieron participar y ayudar en la derrota de Morgoth. La tierra fue anegada por el mar, y los pocos Noldor y Sindar que habían quedado con vida y que no se fueron al oeste se instalaron en el reino de Lindon, bajo el gobierno de Gil-galad. Entre ellos estaban también Círdan, Celeborn, Galadriel y Elrond, quien escogió pertenecer al linaje de los elfos y se convirtió en el escudero y el portador del estandarte de Gil-galad. Durante 3 milenios y medio, el alto rey Gil-galad gobernó en el reino de Lindon, a veces en paz y a veces en guerra. El rey Gil-galad siempre ofreció su amistad a los númenóreanos, o al menos a aquellos númenóreanos que quisieran aceptarla. En concreto, destaca la estrecha amistad que surgió entre él y Tar Aldarion, el 6º rey de Númenor, cuya historia se nos cuenta en los cuentos inconclusos.
En el año 1200 de la Segunda Edad, Sauron al fin se puso en movimiento y trató de cautivar a los elfos, pero el rey Gil-galad no le permitió entrar en Lindon, pues si bien no sabía quién era, desconfió de su forma y de sus intenciones. El rey Gil-galad mandó mensajeros a Eregion para prevenirles, pero por desgracia, los elfos de Eregion no quisieron escuchar sus advertencias y le dieron la bienvenida a Sauron. Sauron les engañó e hicieron los anillos de poder para que luego él forjara el anillo único en el monte del destino. Al darse cuenta que había sido engañado, Celebrimbor entregó a Galadriel el anillo Nenya y luego envió a Gil-galad los anillos Narya y Virya. Estos anillos, sin embargo, no podían usarse, porque de hacerlo, Sauron podría dominarles con el anillo único. Así que Gil-galad le entregó a Círdan el anillo Narya, mientras que él se guardó a Virya. Casi enseguida empezó la guerra de Eriador, en el año 1693 de la Segunda Edad, cuando Sauron invadió Eriador y atacó Eregion. El rey Gil-galad respondió enviando a Elrond con un ejército para ayudar, y además envió mensajeros a Númenor pidiendo ayuda. Aún así, Sauron tomó la región, destruyó Eregion, mató a Celebrimbor, robó los otros anillos de poder y atacó al mismo tiempo Lindon y Rivendell. Gil-galad y Círdan solo pudieron resistir en Lindon el tiempo suficiente hasta que al fin llegaron los Númenóreanos, quienes expulsaron a Sauron, y el ejército que asediaba a Rivendell quedó atrapado entre Gil-galad y Elrond y fue totalmente destruido. Eriador quedó entonces limpia de enemigos, así que se celebró el primer concilio blanco de toda la historia, en el que participaron todos los grandes señores elfos y se decidió tener una fortaleza al oeste de Eriador, que sería Rivendell. El rey Gil-galad le dio entonces a Elrond el anillo Virya y además le nombró su vicerregente en Eriador. Durante los siglos posteriores, Sauron se centró en subyugar los reinos de los hombres al este y al sur de la Tierra Media, de modo que el rey Gil-galad pudo gobernar en paz durante mucho tiempo. Pero al final, Sauron acabaría volviendo, con un poder tan inmenso que se proclamó rey supremo de toda la Tierra Media. Como respuesta a aquel acto, los Númenóreanos le atacaron, les sometieron y le llevaron a su isla, donde Sauron empezó a corromperles. Surgieron entonces los Númenóreanos negros, aquellos hombres de los Dúnedain que eran fieles a Sauron, quienes partieron hacia la Tierra Media, pero debido al gran poder que tenía el rey Gil-galad, todos ellos fueron hacia el sur, instalándose en Harad y en las zonas más meridionales del continente. Cuando Númenor fue destruida y Sauron regresó a Mordor, encontró que el poder de Gil-galad había crecido mucho durante su ausencia y ahora se extendía sobrepasando las montañas nubladas y el río Anduin, hasta incluso las fronteras del Bosque Verde el Grande. Además, los fieles de Númenor se salvaron y se dirigieron al norte, buscando al rey Gil-galad. Isildur y Anarion llegaron a la desembocadura del río Anduin y fundaron el reino de Gondor, mientras que su padre Elendil llegó a Lindon, donde Gil-galad le dio la bienvenida y fundó el reino de Arnor. Surgió entonces entre Gil-galad y Elendil una gran amistad, como la de antaño entre Gil-galad y Aldarion, y el rey de los elfos construyó para él las torres de Emin-Berait, donde Elendil dejó una Palantir que miraba en línea directa hacia la isla de Tol Eressëa. Por desgracia, Sauron no tardaría en declarar la guerra a Gondor, y Gil-galad y Elendil entendieron que su enemigo les destruiría a todos uno a uno si no se unían contra él. Así que juntos hicieron la última alianza, reuniendo una hueste de elfos y hombres tan grande que nunca se había visto ninguna semejante desde la Guerra de la Cólera. Ambos se encontraron en la torre de Amon Sul y luego se detuvieron primero un tiempo en Rivendell para finalmente cruzar las montañas y viajar hasta la frontera de Mordor. Entonces se libró la primera batalla de la guerra, la batalla de Dagorlad, en la que todas las criaturas vivientes se dividieron y fueron encontradas en cada bando, salvo solo los elfos, quienes lucharon todos liderados por el rey Gil-galad. Su ejército obtuvo la victoria, pues nadie podía enfrentarse a Eglos, la lanza de Gil-galad, y Narsil, la espada de Elendil, y a continuación marcharon sobre Mordor, asediando la fortaleza de Barad-dûr. 7 años duró el asedio, 7 años en los que sufrieron grandes pérdidas por fuego, flechas e incursiones enemigas, hasta que al fin Sauron en persona salió. Luchó cuerpo a cuerpo contra Gil-galad y Elendil,
Y he aquí que ambos reyes murieron al mismo tiempo que mataban a Sauron. Se nos dice en el texto que Gandalf leyó de Isildur que Gil-galad murió quemado debido a la mano de Sauron, que era negra y ardía como el fuego. El alto rey Gil-galad murió como un héroe, pero al no haberse casado y no tener hijos, no dejó ningún heredero al trono, convirtiéndose así en el último rey supremo de los Noldor en la Tierra Media. Los elfos compusieron una balada en Quenya en su honor, que fue llamada La Caída de Gil-galad, y sin embargo, su muerte no cumplió su propósito, porque Isildur no destruyó el Anillo Único y Sauron no fue totalmente derrotado.